Tal como aprendimos anteriormente, los sobrevivientes del pueblo de Israel, si usted lo recuerda, que fueron de los que habló el versículo 33, los sobrevivientes del pueblo de Israel en la ciudad de Samaria se quedaron después de haber sido conquistados por un imperio de los asirios. Estas personas que quedaron en Samaria no tenían a Dios en su corazón. Le temían a Dios porque si usted lee todo el capítulo 17, leerá o recordará que Dios envió a leones a que se los comieran literalmente para tratar la manera de llamar su atención. Entonces, cuando Dios envía a los leones y estas personas comienzan a darse cuenta de que los leones fueron enviados por Dios para llamar su atención, dice el pasaje que comenzaron a tenerle temor a Dios, pero el corazón de las personas seguía amando la idolatría. Nos hicimos la pregunta, ¿cómo? ¿Por qué una persona puede temer a Dios y a la misma vez adorar otras imágenes o ser idólatra? Y la respuesta lo encontramos al hacer una radiografía de estas personas que se quedaron en aquella ciudad de Samaria después de que fueron conquistados. Lo primero que observamos es que la exclusividad de ellos ya no era para con Dios. Es decir, ellos vinieron a ser de otros dioses. Lo segundo que encontramos en la historia del pasaje es que la adoración de estas personas ya no era para con Dios. Estas personas adoraban absolutamente todo, adoraban cualquier cosa. Y lo interesante es, si usted lo lee en casa, que cuando ellos decidieron adorar otra cosa, fue que ellos decidieron tener otros sacerdotes. Sacerdotes que se acoplaran a lo que ellos querían, a lo que ellos pensaban. Número 3, la obediencia de estas personas fue parcial. Ya no amaban y obedecían a Dios como antes. Y finalmente la entrega de estas personas ya no fue igual a como lo habían sido antes. Estas 4 características estuvieron presentes en aquellas personas que temían a Dios, pero adoraban a otras imágenes. Cuando vimos el marco negativo de aquellas personas que se supone que debían de conocer a Dios, que se supone que deberían de entregarse a Dios, cuando tenemos todo eso, nosotros nos fuimos a casa haciéndonos una pregunta: ¿cómo poder hacer de Dios la única opción en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer de Dios la única opción en nuestro matrimonio, en nuestra familia? Y es interesante, amada iglesia del Señor, porque vivimos en un mundo en donde hay tantas opciones. En este país de Estados Unidos de Norteamérica hay opciones para todo, para los sabores, para los colores, para los tamaños, absolutamente para todo. Y las iglesias también caen en esa categoría, porque pudiéramos decir que ahora en día hay iglesias para todos los gustos. Si no le gusta algo, no se preocupe, a la vuelta de la esquina habrá una iglesia que haga lo que usted quiere. Si no le gusta otra cosa, no se preocupe, busque en el internet y usted va a encontrar una iglesia que se adapte a lo que usted gusta. Y es interesante porque al final no le damos honra a Dios, sino que buscamos lo que nosotros queremos, lo que las personas desean escuchar. Al leer el libro del segundo libro de Reyes, encontramos algo maravilloso. Hubo una persona que sí decidió poner a Dios como el centro de su vida. Hubo una persona que decidió poner a Dios como la única opción de su vida. Y hoy, a través de este mensaje, vamos a descubrir cuáles fueron las características que tuvo esta persona. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y cuáles fueron los resultados que tuvo al tomar esa decisión? Así es que oro a Dios que a través del estudio y el desarrollo del mensaje de su palabra, tú y yo podamos irnos el día de hoy de casa a casa con una buena lección y varios apuntes en nuestras notas, pero sobre todo en nuestro corazón. Así es que por favor te invito a que vayas al segundo libro de Reyes, capítulo 18. Recuerda que estamos en el Antiguo Testamento. Si llegas al primer libro de Reyes, avanza al segundo libro de Reyes, y si llegas al libro de Crónicas, retrocede. Samuel, Reyes, Crónicas. Y cuando vayas al segundo libro de Reyes, ubícate conmigo en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Y cuando ya lo tengas, dime un fuerte y enérgico amén. Lo voy a buscar también en mi Biblia para acompañarte, capítulo 18 del segundo libro de Reyes. En los campus también nos pueden acompañar y en las redes sociales de igual manera, si tienen una Biblia accesible, por favor puedan hacerlo. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Lo leerás en pantalla, pero como siempre te lo pedimos, búscalo en tu Biblia para que puedas ir con nosotros en la misma página. Dice el versículo 1 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela,
rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Si hay un nombre que debas de subrayar en ese pasaje, subraya por favor el de Ezequías. No subrayes los demás, porque lo importante en el versículo 1 es Ezequías. ¿Recuerdas que en nuestro estudio anterior yo te comenté que el pueblo de Israel se dividió? 10 tribus fueron las tribus del norte, 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, fueron las tribus del sur. Al dividirse el pueblo de Israel, estas 10 tribus tenían sus propios arreglos con los reyes y sus propias líneas de jerarquía. Al dividirse las tribus del sur, Ezequías fue uno de los reyes de Judá que vino a ser rey de estas 2 tribus. Y lo primero que nos llama la ocasión, lo primero que nos llama la atención de lo que menciona el pasaje es que este hombre, Ezequías, tomó la determinación en su vida de no seguir los ejemplos anteriores. Tomó la decisión en su vida de no seguir los ejemplos que su padre, quien no amó a Dios, había dejado. Ezequías tomó 4 acciones, tomó 4 decisiones que el día de hoy yo quisiera que tú y yo aprendiéramos y las pudiéramos aplicar para hacer de Dios el centro y la única opción de nuestra vida. Y espero que estas 4 acciones o estos 4 pasos, como tú quieras llamarle, lo podamos aplicar en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, matrimonial, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en todas las áreas de nuestra vida, podamos aplicar los 4 pasos que Ezequías tomó para volver a Dios la única opción de su vida. Observa el primero de ellos, la acción número 1, quitar la deshonestidad de nuestra vida. Quitar la deshonestidad de nuestra vida. Es que si tú eres hispano y si a ti te criaron en Latinoamérica como a la mayoría de nosotros, a ti y a mí nos enseñaron que ser listo es salir adelante de las personas. Nos enseñaron que no importaban los medios con tal de que el fin lo justificara. Nos enseñaron de que ser tramposo no es malo, es ser vivo, es ser inteligente. Nos enseñaron que mentir en ciertas cositas son mentiritas blancas y son permitidas siempre y cuando no hagan daño a las personas. Nos enseñaron a que si gano ventaja de alguien más, lo tengo que hacer porque la vida es dura. Y aquí en esta ciudad del país nadie sale adelante si no es haciendo trampa. A la mayoría se nos enseñó de esa manera. Ya sea en la universidad, ya sea en el primer trabajo o ya sea con los amigos, se nos inculca la mentalidad de que hay que ser deshonestos en algunas cosas para lograr salir adelante. Porque si no hago este tipo de cosas, nunca voy a superarme. Porque si no manejo el negocio de esta manera, pues nunca me va a quedar ganancia. Porque si no hago este tipo de contactos, entonces siempre voy a quedar relegado y no voy a estar al día con mi empresa, con mi negocio, con mi carrera o con las cosas que hago. Es decir, pareciera que la deshonestidad viene acompañada con el proceso de educación de la mayoría de personas. Este hombre, Ezequías, desde que comenzó su reinado, tomó una decisión importante en su vida. Observa el versículo 3 de ese capítulo 18. Dice el texto: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y esa palabra te pido que la subrayes en tu Biblia. Ezequías tomó la decisión de hacer lo recto, de hacer lo correcto delante de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. El texto, al referirse a David, no se está refiriendo a que David era el padre biológico de Ezequías, sino que era el padre generacional. Es decir, Ezequías venía de la misma línea que venía David o que había estado David. Me parece impresionante porque si tú tomaras un poquito de tiempo en tu casa, ahora no en el servicio, pero si tomaras unos minutos en tu casa y leyeras la familia de donde venía Ezequías, te llevarías una gran sorpresa. El padre de Ezequías fue un hombre llamado Acaz, con Z al final, Acaz. Y este hombre se distinguió porque su reinado fue completamente idólatra. Acaz no tuvo respeto por Dios, no tuvo respeto por la ley de Dios, a tal punto, escúchame lo que hizo el padre de Ezequías, a sus hijos los pasó por medio del fuego como una ceremonia ritual a los dioses paganos. Hagamos una breve pausa para entender lo que acabamos de decir. Aquí tenemos a un rey llamado Ezequías
que decidió no seguir con el patrón de idolatría de su padre, a un rey que decidió hacer lo correcto desde el primer día de su reinado, a un rey que decidió honrar a Dios en su vida, a pesar de que su padre había hecho lo contrario, a pesar de que el modelo que había hecho con su padre era lo contrario, a pesar de todo lo que su padre hizo, Ezequías tomó la decisión de hacer lo recto delante de los ojos del Señor. ¿Cómo podemos volver a Dios el centro de nuestra vida? Quitando la deshonestidad de nuestra vida, quitando todas aquellas áreas de nuestra vida que no sean correctas. Ahora, yo no quiero tomar mucho tiempo en este mensaje para darte una descripción larga de las cosas deshonestas que tú y yo podemos hacer, pero te invito a que reflexiones. Quiero que sepas algo. Tu servidor como pastor y como consejero, me encanta recibir personas, atender familias, atender hombres, mujeres, etcétera. Tenemos una oficina exclusivamente con las ventanas abiertas para que las personas puedan venir y todos se sientan cómodos y puedan hablar con libertad. Pero tú sabes cuál es la excusa, si le podemos llamar de esa manera, que constantemente se escucha en las consejerías. Mi esposa no sabe que yo hago esto. Mi esposo no sabe que yo estoy en esto. Pareciera entonces de que lo oculto es atractivo. Lo oculto es emocionante. La adrenalina se dispara cuando las cosas son ocultas, cuando las cosas son privadas, cuando no hay honestidad, cuando no se hace lo recto. Y lo interesante es que nosotros seguimos haciendo las cosas porque nadie nos ha cachado todavía. Porque nadie lo sabe. Porque nadie lo ha comprobado, porque nadie se ha dado cuenta. Pero quiero que sepas o quiero recordarte que esta Biblia enseña que todo lo que se hace en privado, tarde o temprano, saldrá a la luz. La Biblia enseña que todo sale a la luz. La Biblia enseña que absolutamente todo sale a la luz. Y tal vez tú dices, ¿cómo es que se dieron cuenta? ¿Cómo es que se enteraron? ¿Cómo es que esto sucedió? No te sorprendas porque nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Nunca nadie lo ha hecho en el pasado. No creas tú ingenuamente que tú serás el primero en lograrlo. Ezequías hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Y esa fue la primera acción que él tomó para volver a Dios, la primera opción en su vida. Me encanta lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 28, porque es un recordatorio de lo que Dios ama. Es un recordatorio de a quienes Dios bendice. Dice el pasaje, porque Jehová ama el que, iglesia, dilo fuerte. Vale. Dios mío, no sé cómo salió aquello en los campus, pero aquí en el Cajón, algo le pasa al campus del Cajón, así es que oro al Señor de que allá de los campus venga eso para acá, para el Cajón, porque como que el aire acondicionado los vuelve un poco así como despacitos. Porque Jehová ama el ¿qué, iglesia del Señor? Mucho mejor. Jehová ama la rectitud y no va a desamparar a sus santos. No va a desamparar a sus santos. El Señor ama la rectitud. Escúchame por favor, si tú crees que nunca te va a ir bien por hacer las cosas correctas, te equivocas. Si tú crees que nunca vas a prosperar en tu negocio o en tu empleo, o nunca te van a dar una posición por hacer lo correcto, te equivocas. Por hacer lo correcto, Dios te va a bendecir. Por hacer lo correcto, vas a dormir tranquilo en las noches. Por hacer lo correcto no vas a tener temor de quién te está llamando. Por hacer lo correcto vas a tener la frente en alto donde tú vayas y a donde tú entres. Por hacer lo correcto le vas a dar testimonio a tus hijos. Por hacer lo correcto no vas a tener temor absolutamente de nada. Porque Dios ama la rectitud y nunca va a desamparar a sus santos. Así es que en este primer punto yo deseo animarte a que tú hagas lo correcto. Haz lo correcto en tu trabajo, haz lo correcto en tus negocios, haz lo correcto en tus tratos, haz lo correcto en todo lo que tú hagas, haz lo correcto, muévete con rectitud, cobra lo que es justo, haz el trabajo correcto, no saques ventaja, no tomes provecho de nada ni de nadie, porque Dios ama lo correcto.
Y cuando estés frente a la tentación de querer hacer algo incorrecto, y cuando sientas la tentación de querer poner una cifra de más, o cuando sientas la tentación de querer exagerar o fingir o mentir en tus reportes, recuerda que Dios ama la rectitud. Ezequías hizo lo recto y eso era una acción para poner a Dios como el centro de su vida. Observa la segunda acción que este rey hizo. Número 2, quitó la idolatría del reino. Y por lo tanto, si tú quieres volver a Dios la prioridad de tu vida, tú y yo debemos de quitar la idolatría de nuestra vida. Esa fue la segunda acción que este rey hizo. Joven, por cierto, dice el versículo 4, él, refiriéndose de Ezequías, quitó todos los lugares altos que su papá había puesto. Su propio padre construyó lugares altos para la idolatría, y lo que hizo este hombre fue quitarlos por completo. Quebró las imágenes que su padre había mandado hacer, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, dice el pasaje, aunque tú no lo creas, el pueblo de Israel seguía venerando aquella serpiente como lo había hecho en los tiempos de Moisés. Si tú puedes subrayar tu Biblia, cosa que yo te pido que lo hagas. Por cierto, no sé si podemos hacer una toma. Esta semana, hace un par de semanas, una persona me dijo: pastor, usted siempre pide que se subraye la Biblia. Me gustaría ver su Biblia subrayada, pastor. Así es que no sé si podemos hacer una toma de mi Biblia subrayada. ¿La ven ahí? ¿Sí la ven? Yo no la veo, pero confío que ustedes la estén viendo. Porque cuando tú subrayas tu Biblia y tienes tu Biblia marcada, sabes dónde está cada pasaje y sabes dónde está cada cosa. Y Dios te habla y Dios te ministra. Así es que te lo demuestro con mi Biblia para que tú puedas también seguir el mismo ejemplo. Este hombre, si quieres subrayar tu Biblia, subraya las palabras clave de este pasaje. Lo primero que él hizo fue quitar. Lo segundo, quebrar. Lo tercero, cortar. Lo cuarto, poner la serpiente fuera de la vista del pueblo de Israel, fuera de los ojos de aquellos hombres que estaban adorando la serpiente solamente porque había sido construida en los tiempos de Moisés. Todas aquellas cosas abominables e idólatras que el pueblo había hecho, Ezequías las erradicó inmediatamente. No permitió más los ritos idólatras entre el pueblo. Me sorprende porque él estaba marcando una nueva tendencia con el pueblo de Israel. Estaba comenzando completamente de cero. Estaba comenzando queriendo hacer las cosas rectas delante de Dios. Él tomó la decisión de hacer de Dios su única opción, su primera y única opción. Yo no sé si lo sepas, hermano, amigo, visitante acá en el Cajón, cualquiera de los campus o los que nos acompañan a través del internet. Yo no sé si lo sepas, pero quiero decirte esto: Dios aborrece la idolatría. No sé de qué manera lo puedo decir. Dios aborrece la idolatría. Dios no tolera la idolatría. Dios no acepta la idolatría de ninguna manera, de ninguna forma, con ninguna excusa. Dios no acepta la idolatría. No quiero preguntarte si tú recuerdas los 10 mandamientos en orden. A nuestros hijos en Montaña del Rey se los enseñamos desde que están pequeños para que no lo olviden. Pero ¿sabías tú que el primer mandamiento? Es más, déjame ponerlo en perspectiva para que tú y yo lo entendamos. Cuando tú y yo nos vamos de viaje y se queda nuestra esposa o se quedan nuestros hijos, ponemos lo más importante en primer lugar. Ponemos lo más importante en el primer lugar. No dejes las puertas abiertas. No olvides pagar las luces. No olvides pagar tal cosa, etcétera, etcétera. Siempre lo más importante lo ponemos en primer lugar porque es lo que no queremos que nuestra familia olvide cuando nos vamos. ¿Tú sabes qué fue lo que Dios puso en primer lugar cuando dio los 10 mandamientos? Lo primero que puso, obsérvalo conmigo en pantalla, en el libro de Éxodo, lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel, el primero de los 10 mandamientos fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Que la prioridad para Dios es que no haya otro Dios que compita con Él. La prioridad para Dios es que no haya ningún otro Dios que se ponga al nivel de Él, porque no existe tal cosa. Y el primero de los 10 mandamientos es: no quiero que tengas dioses ajenos
delante de mí. Sabes, yo no sé si tú eres así minucioso para palabras, pero a mí en lo personal me encanta. Y me encantó la palabra ajenos. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo Dios en el original hebreo al pueblo de Israel? Escúchame, esto te va a encantar. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, no quiero dioses ajenos, lo que en el hebreo le estaba diciendo es, tú me perteneces a mí. Por lo tanto, cualquier otra cosa en medio de nosotros es ajeno a nosotros. Dicho de otra manera, Dios te dice a ti y me dice a mí, tú me perteneces, Eric. Tú me perteneces, Pati. Tú me perteneces, Edgar. No quiero otro Dios entre nosotros. No quiero otra cosa entre nosotros. Solamente te quiero a ti nada más. Dios es celoso con sus hijos, como aprendimos en nuestro mensaje anterior. Tal vez tú puedas decirme, porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento, pastor. Usted nada más está leyendo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento las cosas cambian, las cosas son distintas. Ya ves que hay personas que hacen esa distinción porque no leen la Biblia. Es una sola Biblia, es un solo compendio, Antiguo y Nuevo Testamento. Las profecías del Antiguo se cumplen en el Nuevo, así es que no tienes que separar los dos, es uno solo. Pero nada más para que lo pongas ahí en tus referencias, quiero leerte 1 Corintios capítulo 10, 14. Si lo de Éxodo no te quedó claro, espero que 1 Corintios en el Nuevo Testamento sí te quede claro. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así o más. ¿De qué manera deseas que la Biblia nos diga que no se tolera la idolatría? Que no se tolera aquello que no viene de Dios y que no forma parte de Dios. El mandamiento de la idolatría de parte de Dios sigue vigente ahora en día. Y toda persona que quiera hacer de Dios el centro de su vida tiene que erradicar la idolatría de su vida por completo. Ahora, si tú me dices, Pastor Eric, y define idolatría para que lo podamos entender todos. Escúchame, por favor, escúchame con atención. Idolatría es toda práctica religiosa o toda devoción por algo o por alguien que no es Dios. Idolatría es toda práctica religiosa o devoción que no vaya dirigida al único y Dios verdadero que existe. Es interesante porque solamente hay un solo Dios. Y Dios dice, yo quiero que tu adoración sea solo para mí. Ahora, si ya entendemos lo que es idolatría, entonces, Pastor Eric, ¿qué es un ídolo? Similar a idolatría. Ídolo viene de idolatría. ¿Qué es un ídolo, Pastor Eric? Observa, toda persona o toda cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, eso es ídolo. Muy simple. Nosotros podemos ver una imagen de un sacerdote o de alguien que murió hace años y ya se convirtió en santo y ahí está un ídolo. Y eso es nada más idolatría, Pastor Eric. La imagen de Sor o San Juan o lo que sea. No. Tú y yo podemos tener otros ídolos en nuestra vida. Tú y yo podemos tener un ídolo llamado empresa, negocio, distracción, profesión, carrera, títulos, renombre. ¿Cuánta cosa tú te puedas imaginar que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida? Eso se convierte tarde o temprano en nuestro ídolo. Aquello que ocupa nuestra mente, aquello que ocupa nuestro corazón, aquello que ocupa nuestra fuerza, aquello que ocupa nuestro enfoque, eso es un ídolo de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que yo te invito a que tú reflexiones si hay un ídolo en tu vida. Si hay algo o alguien que ocupa el lugar de Dios y que tú estás venerando o dándole mayor atención, la cual solamente le corresponde a Dios. Número 1, ¿cómo podemos hacer de Dios el centro de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer de Dios la única opción de nuestra vida? Número 1, quitando la deshonestidad de nuestra vida. Número 2, quitando la idolatría de nuestra vida. Número 3, y esta es la más difícil para la gran mayoría de personas, quitando la autosuficiencia de nuestra vida. Porque desde pequeño nos enseñaron que usted tiene que salir adelante. No se raje, haga, intente, hágalo. Entonces, la mayoría de nosotros crecemos con el chip de que yo puedo hacerlo.
Yo puedo hacerlo, yo tengo la fuerza, yo tengo la capacidad, yo tengo la energía, yo tengo los contactos. Y si yo tengo todo, ¿dónde está Dios entonces? Y si yo poseo toda la capacidad, ¿para qué necesito a Dios? Nos enseñaron mal, nos enseñaron de que todo depende de nosotros. Nos enseñaron de que todo depende de la carrera que estudiemos. Nos enseñaron que todo depende de lo bueno que somos para los negocios. Nos enseñaron que todo depende de la buena calidad de contactos que tengamos. Porque no es lo que sabes hacer, sino a quien conoces, ¿verdad? Nos enseñaron de que todo depende de nuestra capacidad. Y entre más títulos, mayor profesión, más reconocimiento, mayores opciones, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia nos enseña absolutamente todo lo contrario. La Biblia nos enseña a depender absolutamente del Señor. Aún con nuestros títulos, depender del Señor. Aún con nuestras posesiones, depender del Señor. Aún con nuestras capacidades, depender del Señor. Porque como dice el libro de Daniel, Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es el Señor quien pone reyes y es el Señor quien quita reyes, dice Daniel. Me llama la atención porque este tema de la autosuficiencia, ha sido el talón de Aquiles del género humano a través de las edades. No sé cuánto tú hayas podido leer la Biblia, pero esto te va a parecer muy interesante. Quiero que me prestes tu atención en todos los campus, en las redes sociales y acá en el cajón. Préstame mucha atención. ¿Tú sabes cuál fue la primer mentira que se hizo en la Biblia? La vas a descubrir conmigo en el libro de Génesis. Y esta mentira está relacionada al espíritu de autosuficiencia que el ser humano ha querido tener desde la creación. Así es que no creas que es algo nuevo, sino que es algo que viene de hace muchos años. En el capítulo 3, versículos 4 y 5, cuando la serpiente está dialogando con Eva, observa el intercambio del diálogo entre la serpiente, una tipificación de Satanás, y la mujer Eva. Dice el pasaje que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, le dijo a la mujer: no vas a morir. Versículo 5. Sino que quiero aclararte, Eva, lo que va a suceder, porque Dios no te dijo las cosas como son. Dios te dijo una verdad a medias. Pero yo te lo voy a aclarar. Yo sí soy bueno, yo sí te entiendo, yo sí te conozco. Yo te voy a aclarar lo que Dios no te quiso aclarar. En el pasaje dice: Dios sabe que cuando tú comas de él, es decir, del fruto prohibido, tus ojos van a ser abiertos, Eva, y los de tu esposo también. Entonces ustedes van a venir a ser como Dios. Van a saber el bueno o el bien y el mal. Ahí tú puedes ver la raíz de la autosuficiencia en el ser humano. ¿Cuál ha sido el intento del ser humano? Ser como Dios. ¿Cuál ha sido el intento del género humano, de la raza humana? No depender de Dios. Y es por eso que surgen corrientes como el ateísmo, y es por eso que surgen corrientes como el evolucionismo, en donde el punto no es descubrir cómo se generó la vida, el punto es descalificar a Dios. El punto no es tratar la manera de encontrar alguna explicación al cosmos, al universo. El punto se resume en que Dios no existe. Ahí se resume absolutamente todo. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. ¿Cómo se llama eso? Autodependencia. No necesitamos a Dios. No necesita el universo subsistir de Dios o por Dios. Todo se genera a través de una gran explosión y a través de un Big Bang y a través de una evolución que ningún científico hasta el día de ahora ha podido explicar. Y me encanta lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, tiempo. ¿De dónde surge el tiempo? Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, materia. Principio, tiempo. Cielos y tierra, materia. Ahí en un solo versículo se resume toda la explicación de dónde surge el universo y el tiempo y la materia. En que Dios creó a las dos a la misma vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. No quiero explicarlo porque no es el enfoque de este mensaje, pero no te lo quiero dejar a medias. Tiempo, materia y espacio son la ecuación de todos los científicos. Tiempo en el principio,
materia, cielos y tierra, espacio, estaba desordenada y vacía. En esos dos versículos, 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis, encuentras tiempo, materia y espacio, lo que es la explicación de la ecuación de cómo se originó el universo. Volviendo a la dependencia del ser humano, cuando Satanás le dice a Eva, Eva, es que tú vas a ser como Dios. Y aquí viene la mentira, Dios no quiere que seas como Él. Dios no desea que seas como Él, por eso no te dijo toda la verdad. Y aquí viene lo interesante. En lugar de librarse de Dios, automáticamente Adán y Eva se volvieron esclavos del pecado y de Satanás. Con esta mentira que creyó Eva, con esta mentira que creyó Adán, automáticamente en lugar de librarse de Dios, se metieron en el yugo del pecado y en el yugo de Satanás. Ezequías no confió en su capacidad. Ezequías no confió en su fortaleza. Ezequías no confió en sus fuerzas. Ezequías no confió en él, sino que confió en el Señor. Y eso fue el tercer paso para hacer de Dios el centro de su vida. Había un rey, si tú lees en casa el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, había un rey llamado Sennacherib. Y este rey llegó a invadirlo, llegó a amenazarlo. Mandó embajadores, mandó cartas diciendo voy a hacer esto y esto con ustedes. No quiero ser muy gráfico con lo que voy a decir a continuación, pero escúchame. Sennacherib le mandó unos embajadores con unos documentos. Y los embajadores, cuando llegaron a Judá, reunieron a todo el pueblo en el muro y comenzaron a leer lo que el rey Sennacherib les había mandado a decir en aquellos documentos. Lee la historia porque te va a encantar, pero una estrofa de aquel documento decía: y a partir de ahora a mañana, ustedes van a estar bebiendo su propia orina cuando yo venga y los conquiste. Duro. Dice el texto que todo el pueblo se cayó porque Ezequías le dijo al pueblo: no respondan nada de lo que él les diga. Y cuando se fueron los embajadores, dice la palabra de Dios que este hombre se reunió y derramó su corazón delante de Dios y le dijo al Señor: Señor, he confiado en ti, he hecho lo correcto, quité la idolatría, he caminado en rectitud contigo y mira lo que me sucede. Sennacherib manda a sus embajadores, amedrentaron al pueblo, estamos sin defensa, no tenemos ejército, no somos tan fuertes como ellos, no tenemos absolutamente nada a nuestro favor, solamente te tenemos a ti, Señor. Y en ese momento cayó la palabra del Señor sobre el profeta y Dios le dijo al profeta: ve a donde el rey y le vas a decir lo siguiente. Llega el profeta y le dice: Ezequías, palabra de Jehová ha llegado sobre mí y tengo un mensaje de Dios para tu vida. Dice Jehová que nunca más volverás a ver a Sennacherib, que todos los ejércitos, así como lleguen, así se van a ir, porque Dios ha librado tu corazón y tu pueblo porque has confiado en él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me emociona hablar de esto, porque la historia cuenta que cuando Sennacherib llegó a invadir a Judá, de alguna manera increíble, el ejército asirio sintió pavor, sintió miedo y no quisieron entrar en Judá. Dios mandó un ángel que en una noche mató a más de 100,000 personas defendiendo a su pueblo. Y tú sabes qué es lo que dice la historia: que cuando Sennacherib regresó a su reino de Asiria, lo que actualmente es el norte de Irak, 2 hijos se habían sublevado con ellos. Y te invito a que leas la historia, no de la Biblia, sino que busca la historia de Sennacherib, porque increíblemente sus 2 hijos mayores lo asesinaron cuando llegó al palacio. ¿Quién le había dicho al rey que nunca más lo iba a volver a ver? El Señor. Y se cumplió al pie de la letra, porque cuando Sennacherib regresó a su casa, a su palacio, sus 2 hijos mayores lo asesinaron. Dios había librado a este rey Ezequías porque confió en el Señor. Me impresiona lo que dice la primera parte del versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Imagínate lo que dice el pasaje.
Y observa la segunda parte de ese versículo, porque quiero aclararte, esta descripción que leerás a continuación ni siquiera de otro rey se dice. Dice la segunda parte del versículo 5, ni después ni antes de él, del rey Ezequías, hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Un rey que puso a Dios como el centro de su vida y la única opción de su vida. Ciertamente son palabras y halagos muy especiales para un rey que puso a Dios y que decidió confiar en Dios. Ahora yo quiero hacerte una pregunta de manera de ir cerrando este mensaje. ¿Eres tú una persona autosuficiente? Tú me puedes decir, no, Pastor Eric, yo estoy aquí en la iglesia y yo no soy autosuficiente. ¿De veras? Porque el hecho de que tú estés el día de ahora en alguno de nuestros campus no significa que tú no lo eres. Por ejemplo, permíteme hacer unas breves preguntas de diagnóstico para que tú mismo te respondas esa pregunta. Cuando las cosas van mal, ¿en quién confías? Cuando las cosas van bien, ¿en quién confías? Cuando se te traba tu plan, cuando el contrato se cae, cuando la casa no se vendió, cuando te dan una carta de lay off y que en 15 días ya no tienes empleo, cuando te notifican que tienes un mes para dejar tu casa, cuando hay un cambio inesperado, cuando tu salud desmejora, cuando el examen salió positivo, cuando tu esposa te entrega sus papeles de divorcio, cuando tu esposo te entrega tus papeles de divorcio, cuando todo a tu alrededor se cae, ¿en quién confías? Esa respuesta va a determinar si tú eres una persona autosuficiente o tienes tu confianza puesta en el Señor. No puedo calificarte yo por ti, ni tú puedes calificarme a mí. Tú y yo lo tenemos que hacer de manera individual. Ezequías confió en Dios y lo puso como el centro de su vida. Y yo quiero recordarte que tú y yo podemos hacer lo mismo el día de hoy. Me encanta lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. Si lo puedes anotar al margen de tus notas para que lo leas en casa con tu familia o para que lo memorices en tu corazón, sería mucho mejor. Dice este pasaje, nosotros como seres humanos podemos hacer planes, muchos planes, ir aquí, ir allá, montar un negocio, montar una empresa, sacar una carrera, tener una familia, ser personas exitosas. Podemos hacer nuestros planes, pero dice Proverbios, no se te olvide que es el Señor el que determina los pasos que tomarás. La última palabra es la del Señor. La última palabra es la de Dios. Podemos hacer planes, podemos hacer grandes proyectos, podemos ambicionar grandes cosas, pero solamente el Señor sabe si las vamos a realizar. ¿Cómo podemos volver a Dios el centro y la única opción en nuestra vida, Pastor Eric? Número 1, quitando la deshonestidad. Número 2, quitando cualquier rasgo o cualquier vestigio de idolatría en nuestra vida. Número 3, quitando toda autosuficiencia de nuestra vida. Y número 4, quitando toda distracción de nuestra vida. Es que vivimos en una sociedad de distracción. Vivimos en un mundo donde todo lo que existe gira en torno a las distracciones. Distracciones para todo, distracciones en la palma de tu mano, distracciones en todo lo que hacemos. En todo ahora en día hay distracciones. Y ahora en día lo más difícil es enfocarnos en el Señor, enfocarnos en la lectura de su palabra, enfocarnos en la oración. Eso es lo más difícil. Porque las redes sociales y el internet ahora pagan para que tú estés más tiempo conectado con ellos en lugar de otra cosa. Pareciera de que ahora lo más preciado de las personas es su atención y cuánto tiempo duran las personas en algo. Quiero comentarte algo. Acabamos como iglesia de contratar a una persona externa para que haga una evaluación de lo que estamos haciendo en redes, etcétera. Es una nueva persona que se está incorporando al staff, pero desde afuera. Esta persona preparó un reporte muy profesional en donde me decía, Pastor Eric, quiero presentarle en el reporte cuánto tiempo duran las personas viendo los sitios web de la iglesia y viendo las redes sociales de la iglesia. Y esta persona me decía algo que me llamó mucho la atención. Lo que ahora buscan las empresas no es que las personas visiten los sitios web. Eso era antes. Ahora lo que las empresas buscan es que las personas se queden la mayor cantidad de tiempo en el sitio web.
Por eso es que sale una cosita, sale otra cosita, sale aquí, sale allá, porque lo que más buscan las redes, compañías y todo esto es que la gente pase más tiempo en sus redes sociales que en otra cosa. Ahora, si te preguntas por qué ya no hay mucha comunicación en el hogar, tal vez tengas la respuesta. Si te preguntas por qué hay una tremenda adicción a los teléfonos celulares, ahí tienes la respuesta. Si te preguntas por qué todo el mundo está y el mundo gira en torno a eso, ahí probablemente tienes la respuesta. Porque siempre van a haber creatividad y siempre va a haber un video aquí chistoso y siempre va a haber otra carita y un monito de otro color acá y ahí vamos a estar y cuando menos sintamos ya pasaron 3 horas. ¿Y cómo es que se me fueron 3 horas y ya son las 2 de la mañana y mañana trabajo? Y llegas todo tecoloteado al trabajo. Y le echas la culpa a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo. Si queremos volver al centro, a Dios al centro de nuestra vida, observa el versículo 6. Ezequías se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Ahí tienes la clave del éxito resumido de este joven rey llamado Ezequías. Número 1, fue fiel. Número 2, no se apartó. Número 3, cumplió la palabra de Dios. ¿Cómo podemos resumir la clave del éxito de este hombre para que la apliquemos en nuestra vida privada? Número 1, fidelidad al Señor. Número 2, enfoque en el Señor. Y número 3, obediencia al Señor. Si tú haces estas cosas, yo te prometo por la palabra de Dios que Dios va a estar siempre contigo. Fidelidad al Señor, enfoque en el Señor y obediencia al Señor. La clave del éxito para toda persona. ¿Cómo termina la historia, Pastor Eric? ¿Valdrá la pena? ¿O este es otro mensaje que ya tiene preparado y este siempre es el mismo discurso cristiano evangélico de siempre? Te equivocas. Te equivocas. Por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer de Dios el centro de nuestra vida? Es más, quiero preguntarte, ¿valdrá la pena hacer de Dios el centro de nuestra vida? ¿Valdrá la pena hacer del Señor el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia? Porque ahora en día no es lo mismo, solamente van a sacarte dinero en las iglesias. Pues no sé a dónde has ido, No es que es lo mismo, solamente para hacer show, para eso, lo demás, las razones que tú quieras y las excusas que tú quieras. Pero quiero que sepas algo, que tener a Dios en tu vida es el mayor privilegio y beneficio que tú puedas tener. Quiero que me entiendas, por favor, y lo digo con profundo respeto. La parte beneficiada vas a ser tú. El favorecido serás tú. Tú no le haces un favor a Dios al venir a la iglesia. Tú no le haces un favor al Señor a dar tu vida a Él. Tú no le estás haciendo un favor al Señor diciéndole, ok, Señor, vamos a comenzar a tener una relación juntos. No funciona así. En este sentido, la parte beneficiada eres tú. La parte bendecida eres tú. Los que van a recibir el beneficio eres tú y tu hijo, y tus hijos y tu familia. Y observa cómo se aplica esto en la vida de Ezequías, en el versículo 7 donde termina la historia. Me encanta, porque cuando él volvió a Dios, el centro y la única opción de su vida, dice el versículo 7, y Jehová estaba con él. Gloria a Dios, solamente esa parte es más que suficiente. Jehová estaba con él donde iba. Jehová estaba con él en lo que hacía. Jehová lo acompañaba. Y observa la segunda parte del pasaje. Y donde quiera que iba, cualquier campaña que hacía, cualquier proyecto que emprendía, cualquier negocio que hacía, en todo Dios lo prosperaba. Imagínate qué garantía más grande. Si esto funcionó con Ezequías, ¿por qué no puede funcionar contigo ahora en día? Si es el mismo Dios, si es el mismo Señor, si es su misma palabra, ¿por qué no puede aplicarse lo mismo a tu vida el día de hoy? Es que tal vez el problema no está en quien promete esto, sino en quien lo cumple. Porque te puedo asegurar algo, no hay ninguna persona que se entregue a Dios de todo corazón a quien Dios le haya quedado mal. Toda persona que se entrega de corazón a Dios, Dios le bendice. Toda persona que se entrega de corazón a Él, Dios lo prospera.
Y si tú estás pasando una situación difícil, es para que tú reflexiones. Es Dios el centro de tu vida. Porque si todas las cosas te están saliendo mal, tal vez es porque Dios está llamando tu atención para que Él sea el centro de tu vida. Y tú puedas tomar esa decisión el día de hoy. Cierro este mensaje invitándote a que hagas del Señor el centro de tu vida. No se trata de una religión, no se trata de una denominación, no se trata de un cambio de iglesia, se trata de tener una relación personal con el Creador de los cielos y de la tierra. Y Él está dispuesto a tenerla el día de hoy.